Bueno, vamos a ir, ya seguimos, porque es una continuidad, pero bueno, en este espacio que les agradezco sus minutos de escucha, oramos para que el Señor nos dé entendimiento. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, destapes los oídos, que podamos escuchar tu voz y poder encontrarnos en tu voluntad en este tiempo. Y te agradecemos por todo lo que estás haciendo y ya estás ministrando desde antes que pasemos por esta puerta, porque cada cosa, Señor, la utilizás para tu gloria y para que podamos escuchar tu voz. Gracias te damos también por esos jóvenes que están aquí atrás, que reciban tu palabra con poder, y oramos también que esta palabra pueda ser una semilla buena que produzca fruto mucho más del que nosotros pensamos, Dios, que en las vidas nuestras, en las que están rodeándonos y en las que pasan por nuestra vida, que tu palabra pueda llevar ese fruto abundante para que vos seas glorificado. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Qué bueno. Muy bien. Bueno, estamos en esta vida. Supongamos que tenemos que viajar. Hay algunos que viajan. Han viajado de una ciudad a otra. ¿Sí? Supongamos que tenemos que viajar un viaje muy popular de Mar del Plata a Buenos Aires. ¿Quién nunca ha viajado de Mar del Plata a Buenos Aires? Nadie. ¿Todos alguna vez viajaron? O sea, punto A, Mar del Plata, punto B, Buenos Aires. ¿Alguna vez han viajado? La pregunta es, vos tenés que ir sí o sí. Estás acá, punto A, y tenés que llegar a ese punto B. ¿Cuántas maneras hay para llegar a ese lugar, al punto B, a Buenos Aires? Por ejemplo, caminando, ¿puedes ir caminando? En auto, en avión, moto, bicicleta, helicóptero, en tren, qué lindo el tren, en barco, ¿en qué más? Monopatín, triciclo, toda la patín. A dedo, dice. Va con los dedos caminando, Lucho. A dedo. En bici. O sea, maneras para llegar del punto A al punto B son miles y miles. No diría infinitas, o tal vez sí. También puedo dar la vuelta al mundo. Me voy para el sur, por la Antártida, paso. ¿Llegaste al punto? Sí. Tal vez hay maneras más eficientes y menos eficientes para llegar, ¿no? O sea que hay miles de maneras de llegar a ese lugar. Y una de las más populares, de las que creo que hemos tenido por entrenamientos, por clases, he ido en tren, en colectivo, alguna vez creo que en avión, pero en auto, ¿no? Supongamos que tenemos que ir en auto. Cada uno se le asigna un automóvil para ir. Pero pará, dentro del auto, y esto es bueno pensarlo juntos, hay miles de maneras de ir. ¿Puedes ir con un chofer? Bueno, ahí está el punto, que a veces cerramos las posibilidades a una. Mismo en auto, ¿cuántas maneras de ir hay en auto? Miles de maneras, aún si no sabes manejar. Podés ir con un chofer, algún amigo que te acompañe que sepa manejar, alguien que contrates de alguna manera, o sea, conductor designado si vos le diste a la Estela Artois, durmiendo. Fíjense cómo amenazando a alguien. Puedes ir enganchándote con la cuarta, enganchado a otro, y vas con el auto, otro que te lleve, por ejemplo. Un auto eléctrico, un Tesla, esos que ahora manejan solo, pones de acá en Buenos Aires y van. Dentro de unos años vamos a ver muchos acá, pues ya en otros países están. Entonces, puedo ir en auto, en un remolque esos de camiones, ella que no sabe manejar, que te meten en un auto, en el camión, y vas en auto o no vas en auto. En un mosquito grande, son mosquitos que ahora en verano, prepárense muchachos. En la casa de Lucho y Andrea, lleven repelente. Sí. No faltan a casa de Lucho, asado y mosquito, eso hay. Y amor. Reposera hay. Y amor, bueno. Tiene el repelente.
Entonces, volviendo a este ejercicio que juntos estamos haciendo, tenemos que ir de punto A, Mar del Plata, al punto B, Buenos Aires. Fuimos achicando a solo auto, pero solo en auto hay muchas maneras de llegar al punto B. Y aún en auto, el viaje puede ser de muchas maneras, ¿sí o no? ¿Puedes ir solamente manejando, quejándote de los pozos de la ruta? Sí. ¿Puedes ir sin música, quejándote de cómo manejan los otros y enojado? ¿Cómo se torna ese viaje de 4 o 5 horitas con ese modo, esa actitud? Es un eterno, tedioso, ¿no? Mal, que voy gastando nafta, que mira el clima feo. ¿Puedo ir así? ¿Llego del punto A al punto B? Sí. 40 años tal vez, ¿no? Del punto A, que tenés que sí o sí salir y llegar al punto B, hay miles de maneras. Y podés elegir esa manera, pero hay otras. Podés ir con música, una música agradable, ¿no? Y vas manejando. O una historia, escuchando unos cuentos de Landricina, si te gusta eso. O una enseñanza, un audiolibro, la Biblia hablada, por ejemplo, escuchando. Y alguien te hace un matecito o te da algo rico. ¿Cómo es ese viaje? ¿Es mejor que el primero que se quejaba? Es más ameno. El viaje es un viaje más placentero. El viaje lo tenés que hacer, ¿sí? O vas con amigos, van charlando, recordando historias. O planeando ¿qué? Lo que vas a hacer ¿dónde? Cuando llegues. Che, vamos a ir y vamos a pasear por ahí, vamos a ir por el Rosedal. Ya se van de viaje, estos están, el próximo viaje, ¿Y qué trajiste? Sacá el tupper, abrís el tupper con el sándwich de milanesa, la baranda milanesa en el auto, alfajores. Paramos ahí las medialunitas, qué lindo. ¿Vas disfrutando el viaje, sí o no? Con respecto al otro que se iba quejando en el auto de al lado, enojado, sin música, solo pensando, uy, qué difícil esa curva que viene, ay, qué mal. Podés llegar del punto A al punto B, que todos tenemos que ir, ¿sí? Todos. Bueno, hay miles y miles y miles y miles y miles de maneras y aristas que cada uno puede llegar de Mar del Plata a Buenos Aires. Tomemos la vida de cada uno también ahora. Nuestra vida. Punto A, nacimiento. Punto B, la muerte de este cuerpo, este envase que tenemos, sabiendo nosotros lo que Dios nos dio en la palabra y la certeza. Pero sí, del punto A al punto B hay un viaje, ¿sí o no? Podemos hacer esta historia. ¿Cuántas maneras hay de vivir este viaje? Miles y miles y miles y miles. El gran truco de enemigos que a veces va cerrando las mentes y achicándolas en un embudo donde todos piensan que es una manera sola de llegar. Y uno se conforma con una sola manera de viajar. Y te vas amoldando a un esquema, como dice la palabra, a una forma de este mundo. Entonces, del punto A, nacimiento que todos tenemos, vamos con nuestro autito que nos fue designado, cada uno con su envase, con sus cosas, y vamos. Punto B, la muerte o el escuchar la trompeta, el shofar. Pero estamos todos en un viaje ahora. Entonces, el punto es ser sabios y conectarnos con la mirada que Dios te da para que vivas el viaje de la manera más conectada con su propósito y a la vez también disfrutando, como dice la palabra de Dios, de sus bendiciones en esta vida. Sabiendo que el viaje, en la ruta vas a encontrar lluvia, viento contrario, algún loco que maneja como el traste y se te va a cruzar, algún piquete, los que manejan bien, por supuesto, y cosas buenas en el viaje, la parada, el matecito, las medialunitas calentitas, el paisaje. A veces hay amaneceres hermosos, hay puestas de sol hermosas y la gente va enojada y no lo ve. Y pasan los milagros. Y está ahí, Dios te lo puso. Dios es el artista que dibuja en el cielo y mucha gente ni lo ve. Porque cada uno elige el vivir el viaje y va condicionando esa elección constante que va haciendo a una manera de llegar. Todos estamos viajando y es inevitable que vamos a llegar juntos o a la muerte temporal de nuestros cuerpos y de nuestro ser, cuerpo y alma, o a la trompeta, pero estamos en ese viaje y entender que hay miles y miles y miles de maneras nos permite también
un llamado de atención a lo que Dios dice en su palabra y a una revelación que trae la palabra de Dios, un secreto, una clave, que es ir viviendo una segunda historia mientras manejo. Porque ir solo viajando y viendo las linitas amarillitas que van o las blancas que van salteadas, o estar solamente atento al viaje y a la curva, puede ser un viaje, como decíamos, aburrido, largo, tedioso. Vas a llegar, pero Dios te da algo más que simplemente respirar y viajar y sobrevivir. La revelación de la palabra sobre la segunda historia, mientras manejo hago algo más, escucho música, estoy charlo con alguien, esa segunda historia mientras haces lo primero que tenés que manejar, por supuesto, te enriquece el viaje en el auto, ¿o no? Si haces solo eso, y yo he hecho la prueba, que tengo un trayecto largo estos días, solo dedicándome al manejo, hasta te enoja las cosas y esto, lo otro, y los que manejan. Vos, si estás conectado con algo más, escuchando la radio, una alabanza, ese viaje es un viaje más agradable. El viaje lo vas a tener que hacer sí o sí. El tema es si hay una segunda historia, mientras haces eso primero es mucho más llevadero. Y si ya llegué a Buenos Aires, pero ya está, ya llegamos. Bariloche. Entonces, ¿qué es lo que Dios te da en su palabra? La sabiduría, la revelación, para conectarte con algo más grande y trascendente, mientras esto primero que hacemos, que es vivir la vida, respirar, comer, ir al baño, dormir, transpirar, bañarnos, ir a comprar el pan y otras cosas que son parte de lo que todos hacen, lo hagamos conectados con algo trascendente y superior, para que este viaje sea conectado con el propósito de Dios, pero sea mucho más placentero y llevadero, donde aún las crisis, las dificultades, las cosas son con una mirada diferente cuando estamos conectados con una segunda historia, mientras vivimos la primera historia, que es hacer lo que hacemos. Entonces, el mensaje de Dios es: vos podés tener un mejor viaje y estás a tiempo de modificar todo lo que haya que modificar con mi sabiduría, con mi amor, con mi gracia, para tener un mejor viaje. Aunque tengas una rueda media estartalada, aunque ya chapa y pintura haga falta, no importa eso, no importa eso. Porque Dios puede darnos una posibilidad de un mejor viaje. El libro de Deuteronomio 30, Dios nos hace una apuesta como diciendo: bueno, vamos, estamos acá, en ruta 2, ahí en Carrefour, ahí en la rotonda. Empieza el viaje, muchachos. ¿Qué dice Dios? 30 en el 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, es lindo el viaje cuando vas en auto, cuando vas a un lugar y tenés un compañero que te hace unos mates o que te acompaña, que charlan, que piensan en lo lindo que van a pasear ahí en Bariloche. Ya vamos a ir a tal lugar y vamos a comer esto y vamos a sacar una foto y vamos a meternos en el agua o vamos... Qué lindo que es ese viaje. Y si aún hay algo, se te pincha una rueda, tenés a alguien que te ayude, que te pone las balizas, que acércame el busito, tengo frío. Ese viaje es placentero. Entonces, yendo a lo que Dios nos da, nuestro viaje de la vida, entender y conectarnos con los propósitos de Dios, nos permite entender que Dios nos llama a algo más grande que simplemente, como Jesús le decía, los afanes de qué comeremos, qué vestiremos, sino algo más que te conecta a una historia, y una historia verdadera, no una historia ficticia, sino la historia espiritual, que a la vez te hace disfrutar de cada cosa y te hace ser agradecido por los milagros del día a día. Según la palabra de Dios, el hombre natural se centra en las cosas de la carne, en las cosas superficiales, en el viaje de los deseos y necesidades egoístas. Es como en el viaje ir solamente mirando el camino y viendo lo básico y estar preocupado y repensando todas esas cosas que, un ruidito, si está roto, lo que me va a costar, y empezás a pensar y ese viaje que tenés que hacerlo es un viaje tedioso, un viaje muy difícil.
En Eclesiastés, capítulo 1, un hombre muy sabio, que tuvo muchos caminos, muchos kilómetros recorridos, comienza el libro de Eclesiastés, que es un libro con mucha sabiduría. Versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El hombre, y lo que nos muestra Eclesiastés, es que el hombre que realmente no se conecta con el propósito de Dios, con su plan para nuestras vidas, y Dios es primero, va a buscar llenar su viaje con cosas que son una segunda historia, o son una historia que puede ser atrayente al principio, pero puede llenar ese viaje con trabajo, con prestigio, con dinero, con excesos, drogas, experiencias, que como dice acá, vanidad de vanidades. Si solamente tu gran propósito es trabajar o conseguir el dinero o conseguir ciertas cosas, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros? Es estar conectados en este viaje que hacemos con la historia de Dios, con el propósito de Dios para nuestras vidas, con conectarse con Él para que el viaje sea apasionante, para que el viaje sea una experiencia de todo momento de poder, de gracia y de gloria. Un actor que seguramente muchos lo conocen, me gusta mucho su histrionismo, su expresión, y tiene muchas películas muy graciosas, otras que no son graciosas, pero actúa muy bien. Un actor de Hollywood que llegó a millones de dólares, fama internacional, el mundo, este mundo a sus pies, digamos, en términos de lograr muchas cosas. Este hombre se llama Jim Carrey, no sé si lo tienen. Dijo: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron en la vida, para que se den cuenta que esa no es la respuesta en la vida. Este hombre llegó ahí, llegó a ese punto y dijo esto muy sabiamente. Esta frase me la recordé y le quería compartírselas, porque tal vez algunos van en este viaje y en la historia del trabajo, del dinero, de la fama, de otras cosas que este mundo puede llamarte, pero es algo vacío y hueco. Entonces, como decía acá, vanidad de vanidades, todo es vanidad, fuera de Dios. En el libro de Juan, en Eclesiastés, en Primera de Juan 2, estamos ahí en Eclesiastés, después volvemos ahí, pero en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, y con esta mirada que decimos de vivir la segunda historia mientras estás viviendo la primera, en tu envase, mientras vas manejando, la Biblia nos llama constantemente a conectarnos con algo más que lo que nuestros sentidos nos pueden otorgar, que ir manejando el auto y listo, sino que mientras manejas el auto estás conectado con algo más grande, trascendente y eterno, y que llena tu corazón. En 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, que dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que muchos hoy que vemos que están manejando sus autos camino al punto B, están con historias que en definitiva van a ser huecas, como este hombre que dijo: llegué a ser rico, tener millones de dólares en mi banco, casas grandes, lujos, comodidades, experiencias. Famoso, la gente me saluda. Llegué ahí. Y si ese es tu afán en tu vida, dice, esto no es la respuesta en la vida. El mundo y sus deseos, sus cosas pasan. Fíjese qué sabiduría tiene aquí Juan 2, ¿no? El mundo pasa y sus deseos no llena. Son cisternas rotas. Llenás, corres como ese hámster y finalmente vas a estar en el mismo lugar. Volviendo a Eclesiastés, que hemos leído, me apasiona
que podemos ganar tiempo con las historias de la palabra de Dios. Y el libro de Eclesiastés y cada uno tiene su viaje. Es importante también no compararnos con el viaje del otro, o sea, ayudarnos a que tenga cada uno su mejor viaje, no celar el viaje. Mirá, cada uno tiene su viaje, su desafío con él, porque cada uno tenemos dibujitos en nuestros dedos que son huellas dactilares propias que Dios dibujó para que recordemos que cada uno tiene su viaje y que tenemos que amarnos y ayudarnos para que cada uno podamos tener este mejor viaje posible y darle gloria a Él mientras estamos aquí. En el 2.3 dice, le hemos leído en algunos compartir, y es tan importante para centrar nuestra vida y elegir la historia, la segunda historia, mientras vivimos la primera, mientras vamos manejando. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. O sea, me propuse, este hombre tenía dinero, tenía poder, vivir todas las experiencias posibles, hacer todas las cosas. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todas las experiencias, todo lo que quieras contar, lo que quieras hacer, puede ser una gran distracción para que en el camino que vayas viajando y pasan los calendarios y pasen los años y pase tu vigor físico, te tiene que ayudar esta palabra para decir, Dios, no quiero llegar al fin de mis días y decir, hice, viví, experimenté, pero realmente esto no llena. Es vanidad, es algo hueco. Es algo hueco. Termina el libro de Eclesiastés diciendo, ¿no? El resumen es este, dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo, esto te llena, esto es la vida. Entonces, ¿cuál es la segunda historia que te estás contando, que estás viviendo mientras manejas? ¿Cuál es la música que estás poniendo? ¿O no estás poniendo nada de música mientras manejas? ¿Qué estás? ¿Estás esperando lo que viene? ¿Estás disfrutando lo que viene y anhelando? Minimizando así los baches, minimizando así los piquetes, decíamos, las tormentas, aún roturas del auto. Y la palabra nos llama a esta segunda historia, que vivas mientras vivís la primera. Por ejemplo, en Efesios 6, a tener la mirada espiritual de las cosas. Cuando hay algo que pasa, cuando hay injusticias, o cuando hay algo con una persona que dice, cuidado lo que haces, porque es más allá la lucha. Efesios capítulo 6. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden ver esta revelación de esto segundo que hacemos mientras hacemos lo primero, que es vivir la vida. Viene algo a mi vida, viene justicia, viene algo, un ataque, y yo puedo ir ojo por ojo al mismo plano, o decir, hay algo espiritual detrás, y puedo mirar de un lugar de sabiduría y accionar también en base a esa mirada que me dé otra manera de actuar. Me puedo poner a orar en vez de poner a devolver la bofetada. Puedo ir a Dios, porque la lucha es espiritual. Y esa segunda historia
mientras pasaba la primera, Jesús es el maestro, ¿no? Donde pasaban muchas cosas y él, por ejemplo, venía a la estación, se ponía a escribir en tierra. ¿Qué estaba? Estaba orando, estaba buscando dónde estaba la verdadera batalla. Dame sabiduría, Dios. Y eso nos llama aquí en Efesios 6. Hay un pasaje en Juan 4, el Evangelio, Juan 4, 32. Jesús estaba hablando con una mujer. Y el resumen de lo que pasa acá, porque vienen los discípulos que llegaron más tarde que Jesús y le dicen: Señor, come algo, vení. Jesús estaba hablando porque por esa charla iba a ser salvo mucha gente, iba a llegar a... Estaba en otra conversación Jesús, en otra historia. Había hambre seguramente porque era hora de comer o habría pasado el tiempo de comer. Pero le dice en el 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Un sanguchito de allá al fondo de la torta. Estaban en otra historia. Estaban en la historia de solamente manejar. La hora de comer. Decía: estoy en algo más. Estoy en otra historia yo. Eso que él está viviendo es lo que nos llama la palabra de Dios. Que decíamos de 1 Juan 2, de Efesios 6. De poder vivir esta segunda historia trascendente mientras manejamos el auto. Mientras hacemos lo que tenemos que hacer con cuidado, por supuesto. Cuida tu cuerpo, dormí, come, cuida este envase. Pero si eso es tu primero, cuidado. Hay que tener las prioridades en orden. Jesús sabía que en el momento iba a comer algo, pero en ese momento lo importante era hablar con esta mujer y eso iba a traer salvación a mucha gente. Si leen la historia, si la conocen, después trajo mucho gozo en ese momento. En 1 de Pedro, capítulo 1, y Ernesto hizo un comentario también de esto, que decíamos: hay infinitas maneras de viajar del punto A al punto B, desde que nacemos hasta que dejamos de respirar o escuchemos la trompeta. Y fíjense cómo la palabra nos equipa también para que este viaje, como dice la palabra de Dios, entendamos el propósito de Dios de vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y aún así la esperanza nos fortalece cuando otros que están manejando no están más. Dice: no entristezcas hasta la muerte como los que no tienen esperanza. ¿Ah? Y fíjense ahí en 1 de Pedro capítulo 1, porque estamos en una guerra, y en la guerra hay daños colaterales constantemente y a veces hasta podemos ser tremendamente lastimados, golpeados o eliminados, hasta que el próximo enemigo a vencer, que ¿quién es? La muerte, sea vencido. Saber esto hace que mi viaje esté preparado, aún para lo que otros no están preparados, porque no hay respuesta, no tienen respuesta para eso. Y Dios, con su amor y su palabra revelada, nos da esa sabiduría. Y en 1 de Pedro 1:17, que ahí vamos, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Es un viaje. O sea, estás en un viaje. ¿Y qué sigue diciendo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, vana es todo aquello que está fuera del plan de Dios. Por más que sean cosas provechosas en sí mismas, pero son el principal objetivo en sí mismo, trabajar y tener dinero, o vivir experiencias, o viajar por el mundo, o ser famoso, por sí mismo, es vano. Y de eso dice: te rescató de esa manera vana, que vos después está en vos elegir afirmarte allí. Dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante en el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Y seguimos un poquito más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces este extracto tan poderoso nos habla de una realidad y de ser rescatados de una manera vana de vivir, de una manera de manejar donde es solamente el manejo en sí mismo como objetivo. Y hay algo más, hay una segunda historia que hace que el viaje sea un viaje placentero, un viaje poderoso, un viaje con sentido. Y donde establecemos patrones de conducta y de propósito en la vida. Y donde todo se condiciona a la convicción y no a la emoción del momento. Donde yo digo, yo voy a manejar siendo agradecido pase lo que pase. Voy a manejar siendo amor pase lo que pase, ¿no? Y eso va a ser una manera de viajar en la vida. Y los frutos de eso y el vivir va a ser una manera. Y otra manera va a ser condicionado a lo que pase, a cómo manejen los otros, a la ruta, al camino. Entonces, este corazón que Dios nos trae de esta segunda historia tiene que ver con el corazón, por supuesto, y como dice Romanos 12, este que hoy compartíamos. ¿Qué dice acá en Romanos 12, 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice acá? Cambia el chip. El viaje no es solo el viaje. Hay más, hay más, hay más, hay más. Pero ¿qué pasa? Tenés que transformarte a Él para vivir y comprobar ese viaje. Decir, mirá qué buen viaje. Con Él. Como Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cada uno era viajando con ese corazón, siendo uno. Como hemos compartido, no es lo mismo estar juntos que ser uno. Jesús oró en Juan para que seamos uno con el Padre y con Él uno. Y eso es en la relación con Él, en la búsqueda de Él, en la historia, en mi viaje. Aunque otros estén manejando, hay otros autos acá y estamos en la vida y estoy con mi esposo, mis hijos, mis padres manejando cerca, con familia de fe cercana. Somos uno cuando estamos unidos a Él. Y ahí somos uno. Juntos podemos estar, como decimos. Vamos a estar juntos comiendo un asadito, qué lindo. Pero qué triste es cuando estamos juntos, pero hay kilómetros de distancia en los corazones porque no somos uno con Él primero. Y eso te permite ser uno con otros hermanos, otras iglesias, otros países, otras lenguas. Sos uno con el Señor y eso te da la unidad en espíritu. Y te da propósito, te da sentido de vida. Y eliminás barreras y pavadas de hombres. Y somos uno, como Él oró para que seamos uno. Y eso es el poder de la iglesia. Y ahí es donde la vida tiene otra conversación más que manejar. Y vos estás viviendo el reino de los cielos junto con otros hermanos. Entonces dice, tenés que cambiar el chip para comprobar. O sea, no hay una sola manera de manejar. El mundo va a querer que te manejes quejándote, viviendo con miedo, con angustia, maldiciendo a otros, comparándote, celando. Amoldarte a un mundo, dice acá, ¿no? No te amoldes a este mundo, como dice en el 12.2. Transformate por medio de renovar tu entendimiento, transformate a Él y vas a comprobar que el viaje puede ser un viaje placentero, aún con un camino que es imperfecto, porque estamos en un mundo imperfecto. Y eso es lo que dice acá. Vas a comprobar que el viaje puede ser bueno. Y no importa tu pasado, Cristo puede cambiar tu presente y tu futuro. Segunda historia, mientras vas manejando, puedes elegir miles de este mundo, pero son todas vanas fuera de Dios. Fíjense 2 Corintios, en esta parte final, pero esperando que puedan reflexionar sobre qué historia están viviendo mientras manejan. O si solo manejan, si solo lo básico, solo comer, dormir, ir al baño, bañarse, volver otra vez, en lo básico, en lo vano. Tal vez pensando en alguna cosa como las que vivió Salomón, que eso puede traer algo de vida a tu vida. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
en un único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mientras manejamos todos hacia el punto B, inevitable punto B. Acá tenía otro punto B que me había olvidado. Mirá, es para la garganta. Gracias. Que será en el viaje, y me estaba con el mate al lado. Este punto inevitable que todos vamos a llegar, escuchar la trompeta, o que durmamos, como dice la Escritura, hasta que venga el fin de los tiempos. Seamos sabios en cuál es la segunda historia que nos contamos. La segunda historia que vivimos, con la cual nos comprometemos, con la cual va a determinar también nuestra calidad de este viaje. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está diciendo, yo por dentro estoy cada vez más joven, con más fuerza, con más vitalidad, porque estoy sembrando para vida eterna. Mientras hago esas cosas pequeñas, siendo fiel en lo poco, yo estoy sembrando para vida eterna. Mi historia no es mover una silla, llamar por teléfono, mandar un mensaje o sacar la basura en casa. Si lo haces para Dios, estás sembrando para vida eterna. ¿Qué historia estás contando? ¿Es miserable lo que estás haciendo? Tal vez no por lo que estás haciendo, sino por dónde está conectada tu historia y la trascendencia que le estás dando a eso. ¿Y para quién lo estás haciendo? Si tiene valor, como dice acá, de peso de gloria. Y aún las aflicciones que pasaban, decía, pero si lo hacemos porque estamos soportando el Evangelio, el reino de Dios, y soportando ellos mucha persecución, mucha más que tal vez nosotros, o tal vez diferente, mejor dicho, porque el mundo espiritual sigue trabajando igual, con otras fachadas. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fíjense, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, mientras manejamos en este camino de la vida y vienen cosas, la sabiduría está en conectarnos con aquello que es trascendente y eterno, que lo que viene de Dios, que te permite que tenga sentido cada día, que todo sea importante y que todo sea un peso para vida eterna, como el peso de gloria. Y que ser fiel en lo poco valga, y que te das cuenta que lo haces para Él y es un regocijo que no tiene que ver con la gratificación, como decía el Señor, gloria de los hombres no recibo, solo de Dios. Y Él se contaba esa historia, y Él caminaba por las calles como otros, pero su corazón y su pensamiento estaba constantemente con Dios, y cada día de oración y cada cosa que hacía era trascendente e importante. Otros tal vez oran vacíos, hipócritas, y es algo religioso, algo forzado. Y aparentemente es lo mismo. El tema es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Juan 15, también Jesús hablando esta historia. Y seguramente algunos ya tienen más kilómetros que otros, pero esto no significa que el fin del viaje para algunos sea antes. No hay nada asegurado. Así que aprovechemos que cada día valga, que cada día importe, que podamos poner el corazón en lo verdadero. Alinearnos con Él nos da un sentido diferente, una historia mientras manejamos este autito que nos dio. Y llegamos al punto B. Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan es tremendo todo lo que Jesús revela, hay mucha palabra, pero aquí Él habla de que vos estás acá, vos vivís una historia como si no sos de este mundo. Y en lo espiritual, hablando de términos espirituales, ¿sí? No es que somos extraterrestres tipo Alien o ET. Nacimos en esta tierra, venimos del polvo, ¿no? Pero hablando de lo espiritual, mientras vos vivís acá, y dice, y hay cosas que vienen a vos, o podés quejarte, podés patalear, o podés ser sabio en qué batalla vas a luchar, porque vas a tener que elegir alguna batalla. Sabiendo que no sos de este mundo, vas a tener oposición del mundo cuando quieras hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta historia que dice Jesús, que trae para nosotros, nos puede dar seguridad y entender que van a venir adversidades y presión
del mundo, porque no somos de este mundo. En Filipenses 3 también Efesios, Filipenses, capítulo 3, dice: fíjense qué poderoso, 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta historia que uno va viviendo o puede elegir vivir, poderosa, es: yo camino en este mundo, pero mi ciudadanía no está acá. Entonces es sabio no arraigarte tanto en cosas, en darle valor tanto a cosas que te aten a este mundo, porque no sos un ciudadano, dice, de los cielos. Entonces eso te da una perspectiva y una mirada de que, estando conectado con lo espiritual, yo te aseguro que vas a disfrutar mucho más lo terrenal. Cada cosa vas a disfrutar mucho más, vas a ser más agradecido, vas a ver los milagros diarios. Solo estás enfocado en el volante y en los poquitos metros y esto y quejándote, y como el mundo quiere que te amoldes, va a ser un viaje terrible, feo, desolador. No decimos que sea todo color de rosa, estamos en un mundo caído, pero tu corazón puede estar en otro lugar, en otro plano, en un plano de agradecimiento, de poder, de fruto del Espíritu. ¿Dónde vas a poner esos tesoros? Fíjense, anteúltimo registro, Mateo 6. Y ocupate de tu viaje, ocupate de que ese viaje pueda estar conectado con lo trascendente y eterno de Dios. Y tengamos el amor y la gracia de ayudarnos unos a otros a no criticar el manejo del otro, sino ayudarlo a que se conecte con lo verdadero en su viaje. A que cada uno podamos tener el mejor viaje posible. En definitiva, para gloria de Dios. Entonces, eso es lo que hace una familia de la fe y una iglesia, y el propósito de Dios es alentarnos al amor y a las buenas obras. Y ahí dice Mateo 6, 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones, fíjense, no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este viaje que tenemos cada uno de nosotros, puede estar acá manejando, haciendo las cosas, pero tu tesoro, tu corazón, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde estás? Decíamos, vas a llegar, vamos a Bariloche, que han ido, qué lindo, ¿no? Ya puesto tu expectativa en lo que vas a hacer, lugares que vas a visitar. Los chocolatitos son tan ricos en rama que cae de los cielos como maná. En Bariloche uno tiene, ¿viste? Idealizás mucho a veces, pero bueno. ¡Qué lindo! Y si en el viaje tal vez es un viaje largo, un viaje tal vez con muchos kilómetros, la expectativa, el gozo, eso puesto allá adelante, ¿qué pasa? Se minimiza, ¿no? Y el viaje se pone más agradable y más lindo ese viaje. Decíamos, hay miles y miles y miles de maneras de viajar. De acá a Buenos Aires, cuánto más con tu vida. Y cuánto más cuando Dios nos diseñó y nos creó y nos dice: te pongo acá delante tuyo la vida y la muerte, dice Dios. Comienzo de viaje. Elige la vida, elige la verdad. Elige no cuchichear en la iglesia. No, están dando el viaje. Elige que sea un buen viaje, que valga la pena. Que valga la pena. El copiloto complicado. Vayan a hacerse la BTV los dos. Muchos kilómetros tiene, pobre. Dejen de criticar, por favor. Vengan a alguien al medio, por favor. Claro. Bueno, Hebreos, capítulo 12, ya terminando. Y cada uno seguimos el viaje. Como decíamos, estamos en noviembre, pero hay un viaje más largo, más eterno. Que cada cosa que hagas, digas: estoy sembrando para vida eterna.
que cada momento, por más pequeño y que nadie te vea, Dios te está viendo y eso vale. Y con qué gozo haces lo que haces, porque lo haces para Él. Y esa es la segunda historia poderosa. Decíamos que tenés que conectarte con todo lo que hemos visto, que el mundo, la lucha es espiritual, que miramos no las cosas que se ven, sino las que no se ven, y eso me permite tener un regocijo en lo que estoy haciendo. Que lo tenés que hacer, viajar, vas a tener que viajar. Elegí viajar de la mejor manera. ¿Cómo? Fuera de la vanidad de este mundo y conectado con Dios. El humor es muy bueno también, ríanse, dense permiso sin que esto sea un descontrol. Ríense. Todo tiene su tiempo. A la dirección la mandábamos ya. Entonces, y Dios, por supuesto, estamos en este viaje y Dios puso al lado personas. Cada uno conduce su auto. Y como dice la palabra de Dios, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Y hay personas cercanas, hay familia, principalmente cuando nacemos, nuestros padres, hermanos, después esposas, esposos. Y tenemos que cada uno manejar su auto y ayudarnos y amar al otro para que tenga su mejor viaje y esté conectado con Dios. Pero cada uno es responsable delante del Señor y daremos cuenta a cada uno de ese viaje que tuvimos, cada uno por nosotros. Decir, no, Ernesto, mi pastor, es un desastre, por él yo viví. No, vos te haces cargo de lo que... No le echen la culpa. O la mujer que me diste, como decía Adán, o el marido que me diste. Me arruinó el viaje. Creo que era la frase, no recuerdo si era Mandela o Gandhi, donde decía que él fue libre, estaba preso, pero era libre. Porque en su mente, su historia, su segunda historia, era más grande que ser preso. Gandhi, gracias. Fíjense la grandeza de esa segunda historia que vivía mientras estaba pasando por físicamente la primera. Ahora lo llamamos y mandamos de pronto. Bueno, fue Mandela o Gandhi, gracias, no importa. Claro. A veces gastamos muchos kilómetros del viaje enojados porque queremos tener razón, ¿o no? Pero miremos para atrás y seamos, reflexionemos y podamos limpiar ya con el fuego de Dios. ¿Cuántos kilómetros hemos gastado enojados? ¿Cuántos kilómetros de vida ya hemos gastado queriendo tener razón por cosas, por pavadas? Gastando una bomba atómica en una hormiguita, ¿no? Y toda mi vida y enojado por cosas. Seamos sabios en que el viaje sea el mejor viaje. Va a haber batalla, va a haber piquete, va a haber lluvia, va a haber tormenta, va a haber curvas peligrosísimas. Porque es parte de la vida, no. Tenemos que ser sabios en qué batallas peleamos los hijos de Dios, las verdaderas. ¿Cuál es nuestro verdadero enemigo? Y la lucha que es espiritual. Entonces, Hebreos 12, ya terminando, sigue manejando todos después, porque nos tenemos que seguir manejando todos, ir a abarcarse a diferentes lugares, pero en la vida misma, vivir el mejor viaje de la mano del Señor, siendo uno con Él, para ser uno nosotros también luego. Hebreos 12, 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Podemos viajar con mucho equipaje innecesario. Te vas 2 días y llevas 5 o 6 valijas. Por si llueve, por si hace frío. ¿Por qué se tapan la cara? Acá en la casa de Dios no hay juzgamiento. Puede pasar de todo. Y lo saca de la valija, lo saca. Entonces, sacate el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el peregrinar, este viaje, siendo sabios en lo que llevamos y la historia que vivimos, la segunda historia, mientras hacemos lo que hay que hacer, que hay que manejar y llegar hasta el lugar, vamos a llegar. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Podemos decir, nací en una familia que son todos unos desgraciados, en un país que son todos chanta.
hay muchas excusas, pero aún así, conociendo a Dios su palabra, no hay excusas del entorno de la ruta, del entorno del camino, de lo difícil que son las montañas, los valles. No importa, podemos ser libres en nuestros corazones con Dios. Podemos tener paz en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Podemos vivir sabiendo que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que fuimos perdonados, que Dios está haciendo la obra, mirando las cosas, no las que se ven, sino las que no se ven. Y eso trayéndome un regocijo y un reconocimiento de que cada cosa que hago es para su gloria, y eso trae recompensas en la vida eterna. Que poniendo, como decía en Mateo, mi tesoro en los cielos, no hay nada en este mundo que perturbe mi viaje, aunque haya ladrones, aunque haya orín o que haya polillas que estén dando vuelta, porque es intocable mi gozo. Como Jesús decía acá en el 2, puesto los ojos en Jesús, que tenía el gozo puesto delante, y eso hizo chiquito, chiquito, chiquito el sufrimiento, la vergüenza, el dolor, porque su gozo era tan grande, su historia, segunda historia que se iba contando y viviendo, que achicaba lo que tenía que pasar sí o sí. Podría haber sufrido, sí que sufrió, pero podría haber sido mucho más grande, tedioso el lamento de lo que pasó, porque lo pasó realmente, y no somos nosotros capaces de comprender cuánto dolor pasó. Pero como su gozo estaba puesto en otro lugar, su historia, mientras vivía lo que vivía, era de mirar ese gozo delante, para la gloria de Dios, por amor a Él. Él se fue cantando una alabanza. Entonces, seamos sabios, sí o sí tenemos que viajar. Estamos acá, dice Deuteronomio, te pongo acá, delante tuyo está la vida, y está la muerte, está la bendición y la maldición. No hay excusas de lo que pasó, porque Dios nos da herramientas, nos da poder, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo, el Consolador, ese espíritu de poder, amor y dominio propio, para cambiar el rumbo del viaje, no importa en el lugar que estemos, los años o los kilómetros, así un poco en broma, pero nadie tiene nada seguro en este viaje hasta cuándo es el punto B en este envase que tenemos. Así que seamos muy sabios, estate atento a esa segunda historia que vivís mientras manejás, que es inevitable que tengas que manejar. Guarda que este mundo va a querer llamarnos a cosas vanas, muy llamativas a veces, como las que vivió Eclesiastés Salomón, pero llegando al final decís, ¿y esto es todo? Y esto es todo, y muchos dicen esto es todo. Aquellos que están en este mundo buscan y buscan y buscan, porque fuera de Dios no hay nada que llene un espacio en el corazón que solo puede llenar Dios. Hay un espacio en el centro de nuestro pecho, de nuestro corazón, nuestra parte más íntima, que solamente la va a llenar Dios. Y que este viaje es mucho mejor, es mucho más llevadero cuando nos conectamos con lo trascendente, con lo eterno, con el plan de Dios para nuestras vidas. Así que, bueno, busquemos que sea lo mejor posible. Refugiémonos cuando el viaje se pone difícil en Él, porque aún en esos momentos es donde encontramos al Dios sanador, al Dios protector, al Dios que libera, al Dios de milagros. Miremos a Cristo, como dice acá, último registro, puesto los ojos en Jesús. La mejor manera de vivir este viaje es regocijándonos en Él, siendo uno con Él, para que luego seamos uno todos nosotros y se cumpla esa oración de Juan y podamos conectarnos con lo verdadero, y que este paso tan efímero, como dice Santiago, nuestra vida es neblina. Está y después de repente ya no está. Ya estamos en noviembre, ya estamos a fin de año, ya 2025, ya 2030, tenemos la eternidad para disfrutar con Él. Que sea nuestro viaje, este cachito que tenemos acá, este paréntesis con envases corruptibles, lo mejor posible, sembrando para vida eterna, con los corazones alineados a su propósito. Buen viaje para todos, y vamos a orar juntos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por el viaje de cada uno de mis hermanos, que es un viaje tomado de tu mano, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, cimentados en tu palabra, con el Espíritu Santo como esa conexión constante para poder enfocarnos en la segunda historia que nos llamas, una historia espiritual, una historia de poder, una historia de amor, una historia de perdón, de gracia. Que no nos amoldemos a un mundo que nos quiere hacer vivir un viaje en la queja, en la falta de perdón, en señalar el error de los demás, en ver cómo manejan los otros, en maldecir, en vivir en angustia. En este día, Padre, clamo para que la sabiduría de lo alto venga sobre cada uno de mis hermanos y podamos elegir cada día manejar esta vida
conectados con tu verdad poderosa, porque el mundo y sus deseos son vanos y pasan y no llenan, pero tu palabra permanece para siempre. Que estar conectados contigo, Señor, sea ese regocijo en medio de la tormenta, en medio de los caminos difíciles, sinuosos, de curvas peligrosas, de marchas y contramarchas, y que podamos también ayudarnos unos a otros a vivir un mejor viaje. Danos sabiduría para ayudar al hermano, ayudar a los jóvenes, a los niños, a que te conozcan más y más, a que tengan relación verdadera contigo, y no una religión, sino una relación profunda. Que el viaje de nuestros hijos, de nuestros nietos y los que vendrán después pueda ser conectados contigo, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría para que cada día podamos despegarnos de este mundo, que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Que esa historia sea una historia de poder, una historia que tenga sentido. Donde entendamos también que hay un enemigo que quiere poner trampas en el camino, que quiere poner situaciones para que dejemos de mirar lo alto y miremos las pequeñeces. Gracias te doy por cada uno de los que está aquí, por este camino poderoso. Como dice Efesios, son buenas obras las que preparaste de antemano. Hay un buen camino delante, hay caminos de paz, de gozo. Solo si nos conectamos contigo, si transformamos nuestros corazones para ser parecidos a Jesús. Y ahí vamos a comprobar la buena voluntad de nuestro Padre, que es agradable y que es perfecta.